Bien, buenas noches tengan todos. Vamos a iniciar con fármacos con respecto a hematopoiesis. Vamos a hablar primordialmente de las bradicininas o también llamadas bradiquinas. Estos van a ser péptidos fisiológicos, van a estar formados por 9 aminoácidos. Van a activar a los macrófagos que devoran al tejido lesionado y también a células tisulares sanas. Estos son producidos por la actividad del sistema calicreína-cinina. En cuanto al metabolismo, van a eliminarse por la acción de las tres cinasas siguientes: enzima de conversión de la angiotensina ECA, aminopeptidasa P o APP y la carboxipeptidasa N o también llamada CPN. Estas van a actuar principalmente en las terminaciones nerviosas, regulando la respuesta adrenérgica, estimulan síntesis de óxido nítrico y principalmente van a hacer su efecto en el endotelio. Su importancia fisiológica son potentes vasodilatadores dependientes del endotelio, como lo mencioné antes, provocan contracción de músculo liso no vascular, aumentan la permeabilidad vascular, están relacionados con el mecanismo del dolor. También van a actuar de manera similar a la histamina y al igual que estas se van a secretar en vénulas y no en las arteriolas. Aumentan los niveles internos de calcio en los astrocitos neocorticales, provocando que estos liberen glutamato. Van a tener una importancia fisiológica y esta básicamente va a ser por dos receptores, los B1 y los beta 2. En los beta 1 se van a expresar únicamente como el resultado de una herida en el tejido y se cree que puede tener cierta relevancia en el dolor crónico. En cuanto a los receptores beta 2, es constitutivamente activo y actúa en la función vasodilatadora de la bradiquinina. Dentro de sus efectos primordiales son en la función ventricular y en la insuficiencia cardíaca. En los ventrículos van a mejorar la relajación y en cuanto a la insuficiencia cardíaca van a potenciar con el administrador de inhibidores de la enzima ECA, produciendo una disminución de la presión arterial promedio y un aumento del gasto cardíaco. En la miocardiopatía dilatada idiopática, por ejemplo en el enalapril, disminuye la contracción dependiente de la estimulación beta-adrenérgica y aumenta la distensibilidad ventricular. Probablemente esto es por una disminución de la degradación de la bradiquinina y por aumento de la producción de óxido nítrico. Nosotros tendemos a emplearlos más, obviamente, estos medicamentos en hipertensión. Esta tabla la tomamos de la guía de práctica clínica, de igual manera para el tratamiento de la hipertensión. Y entonces vemos al captopril, que son tabletas de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, se indican, o cada 12 horas. Sus efectos adversos son tos seca, dolor torácico, proteinuria, cefalea, disgeusia, taquicardia, hipotensión, fatiga y diarrea. Diuréticos y otros antihipertensivos incrementan su efecto hipotensor. Los AINES disminuyen el efecto antihipertensivo con sales de potasio o diuréticos ahorradores de potasio, favorecen la hiperpotasemia. Y están contraindicados obviamente en hipersensibilidad a captopril, insuficiencia renal, inmunosupresión, hiperpotasemia y tos crónica. Entonces, este es más factible que los pacientitos hagan un abandono de tratamiento por lo molesto que les causa la tos. Dicho esto, entonces, también tenemos al enalapril. Estos son dosis iniciales de 10 miligramos y se van ajustando de acuerdo a la respuesta, pero por lo general estos igual tienden a ser cada 24 a 12 horas. Como efectos adversos tenemos cefalea, mareo, insomnio, náusea, diarrea, exantema, angioedema y agranulocitosis. En cuanto a interacciones, disminuye su efecto con antiinflamatorios no esteroideos, con litio puede ocurrir intoxicación, con el metal los complementos de potasio aumentan el riesgo de hiperpotasemia, contraindicaciones de igual manera hipersensibilidad al fármaco y hay que tener precaución en pacientes con daño renal, diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular. Entonces, pues aunque son medicamentos que usamos de primera línea, tenemos que tomar en cuenta si el paciente ya tiene alguna otra enfermedad crónico y degenerativa. Ahora vamos a hablar de los autacoides. En cuanto a los autacoides, vienen de una etimología griega que significa autos mismo y cos, remedio, medicamento, como autorremedio o algo así será la combinación.
Esta posee una estructura química diversa y ejercen variedad de funciones y características diferentes. Estos tienen una vida media muy corta, se producen en varios tejidos, se producen cerca de la inflamación, van a participar en reacción en cuanto a lesiones y daños inmunológicos, como por ejemplo el dolor, el broncoespasmo, el prurito. También estos van a actuar como transmisores o moduladores en el sistema nervioso. Y estos tal cual los vamos a referir como hormonas locales, en el sentido de mediadores endógenos presentes en diversos tejidos, cuyo blanco está muy cerca del sitio de su liberación. Muchas de ellas van a ser producidas por el organismo en respuesta a cambios o agresiones localizadas. Entonces tenemos aquí algunas situaciones como estos van a modular el flujo a tejidos específicos y modulan procesos secretores. Sus características se van a sintetizar y liberar de manera local. Van a actuar a corta distancia, estos no se almacenan y por lo mismo también tienen una vida súper corta. Se sintetizan de nuevo según la demanda y se metabolizan rápidamente en riñón, hígado o pulmón. Vamos a tener una clasificación en aminas, lipídicos o aucosanoides y las péptidos. Dentro de las aminas, las más utilizadas son la histamina y la serotonina. También tenemos aquí a los alcaloides ergóticos. Dentro de los lipídicos están las prostaglandinas, los leucotrenos, el tromboxano A2. En cuanto a los péptidos están la angiotensina, cininas, quininas, bradicinas, sustancia P y el péptido natriurético auricular. La histamina, su nombre científico es el beta-aminoetilmidazol. Se almacenan en mastocitos, tejidos y basófilos de la sangre. Estos van a abundar en piel, mucosa gástrica e intestinal, así como pulmón y placenta. Estas también van a estar involucradas en las respuestas locales del sistema inmunitario. Se van a encontrar principalmente en las células cebadas del tejido conectivo. Estas las usamos más para reacciones de hipersensibilidad y también estos van a tener unas funciones sumamente importantes porque van a ser indispensables para el control de la temperatura, algunas funciones neuroendocrinas, cardiovasculares, también están incluidas estas en el ciclo eh, circadiano y para dormir, despertarnos, en el peso, en la saciedad, en el apetito y otras funciones también sexuales. La histamina se va a sintetizar de manera local por la L-histidina por medio de la descarboxilación o por L-histidina carboxilasa. Se degrada por oxidación y metilación y esta va a ser inactiva por vía oral ya que el hígado la degrada por completo. Se almacena de manera inactiva en vesículas dentro de los mastocitos o basófilos y, como mencionaba antes, va a actuar como un neurotransmisor. Su mecanismo de liberación tiene básicamente dos vías. Uno es una liberación inmunitaria y la otra es por medio de la degranulación. En la fase de liberación inmunitaria va a tener una fase vectora donde los mastocitos se van a sensibilizar por la IgE en sus superficies celulares. Estas después se desgranulan explosivamente por exposición al antígeno y van a necesitar energía y calcio. Con respecto a la degranulación, va a liberar histamina y ATP, quininas, leucotrenos, prostaglandinas y factor plaquetario. Principalmente los receptores de histamina va a ser el 1, el 2, el H3 y H4. En cuanto a la localización, de los H1 se encuentran en el músculo liso, endotelio y en tejido del sistema nervioso central. Su antagonista entonces va a ser la clorfenamina. Su función de los H1 principalmente son vasodilatación, broncoconstricción, dolor y picor ante picadura, por ejemplo, de insectos, son los principales receptores implicados en la rinitis alérgica y el mareo por movimiento. Los H2 están localizados en las células parietales en el estómago, van a regular principalmente la secreción del ácido clorhídrico y su antagonista pues sería la ranitidina, que como ya sabemos está fuera del cuadro. Receptor H3, estos están en el tejido del sistema nervioso central, especialmente los ganglios basales y la corteza cerebral. Disminuyen la liberación de los neurotransmisores como acetilcolina, norepinefrina y serotonina. Su antagonista de es la tioperamina y los receptores H4. Se encuentran principalmente en el timo, intestino delgado, basicolon. Su función es desconocida, pero se sugiere que podrá ser el reclutamiento de las células generadores de sangre.
como los eosinófilos. Su antagonista de igual manera de este es la tioperamina. Entonces, en el sistema nervioso central va a ser un estimulante potente de terminaciones nerviosas sensitivas. El H1 y el H3 van a estar involucrados principalmente en este por el apetito y la saciedad. En cuanto al sistema cardiovascular, van a estar implicados los H2 porque van a aumentar la frecuencia cardíaca. Y en el digestivo ya vemos que pues tiene una función en cuanto a aumentar, entonces van a generar diarrea. De igual manera, aquí son las dosis usuales que debemos de manejar en cuanto a las de primera generación y de segunda generación. Los que más tendemos a usar son la clorfenamina y la loratadina. Entonces, la clorfenamina en los niños, la dosis recomendada de 2 a 5 años son 2 mililitros cada 6 horas. De 6 a 11 años, 4 mililitros cada 6 horas y mayores de 12 años y adultos, 8 mililitros cada 6 horas. Cabe mencionar que también el PLM no recomienda la utilización de loratadina en menores de 2 años, no se recomienda de igual manera que en la lactancia. Su presentación viene en solución o en tabletas, como lo vemos en la tablita inferior, que estas son tabletas de 4 miligramos. Y sus efectos adversos son somnolencia, inquietud, ansiedad, temor, temblores, crisis convulsivas, debilidad, calambres musculares, vértigo, mareo, anorexia, náusea, vómito, diplopia, diaforesis, calosfríos, palpitaciones, taquicardia, resequedad de boca, nariz y garganta. Tienen interacciones, pues obviamente con bebidas alcohólicas, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos u otros depresores del sistema nervioso central, y estos van a aumentar su efecto sedante. Dicho esto, es por eso que los pacientes o nosotros cuando tomamos clorfenamina nos encontramos como bastante somnolientos. Y las contraindicaciones evidentemente son hipersensibilidad al fármaco, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica, obstrucción piloroduodenal, hipertensión arterial sistémica, hipertrofia prostática, obstrucción del cuello de la vejiga, asma bronquial crónica. También tenemos algunas otras como la compuesta y pues la difenhidramina, que dicho sea esto, también nosotros tendemos mucho a usarlo. Las dosis en adultos son de 25 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Dosis máxima es de 100 miligramos sobre kilogramo de peso corporal por día. En niños de 3 a 12 años, 5 miligramos de peso corporal por el día fraccionada cada 6 a 8 horas dosis máxima. Efectos secundarios, pues básicamente los mismos de la clorfenamina y la administración concomitante con antihistamínicos, bebidas alcohólicas, antidepresivos tricíclicos, pues no, debemos de tomar en cuenta la interacción. De igual manera está contraindicada en hipersensibilidad al fármaco y lo mismo que el anterior, glaucoma de ángulo cerrado, úlcera péptica, obstrucción pilorodenal, hipertensión arterial, hipertrofia prostática, obstrucción de cuello de la vejiga y asma bronquial crónica. La loratadina, como mencionaba, en niños de 2 a 5 años, 5 miligramos, cada 24 horas en menores de 6 años, 10 miligramos. Y esto por lo general, bueno, dependiendo si es en jarabe o tabletas. De igual manera que los anteriores, nerviosismo, resequedad de mucosa y demás van a ser efectos adversos. Van a ser interacción esta con el ketoconazol, eritromicina o simetirina, porque incrementa sus concentraciones plasmáticas y de igual manera contraindicados y presentan hipersensibilidad al fármaco. Bien, ahora vamos a ver la serotonina, que el nombre científico de la serotonina es el 5-hidroxitripamina o 5-HT. Se encuentra principalmente en cerebro, los intestinos y las plaquetas sanguíneas. La serotonina es un neurotransmisor y algunos también lo consideran una hormona o una célula que tiene cualidades altas biológicas. El cuerpo la va a usar para enviar mensajes entre las células nerviosas también. Entonces, esto va a ser de suma importancia en los axones. En cuanto a la relación anatómica, se van a distribuir estas neuronas en los núcleos de Rapé, son la fuente principal de liberación. El núcleo de Rapé es un conjunto de neuronas distribuidas en 9 grupos pares y localizadas a lo largo de la longitud del tronco encefálico, centrados alrededor de la formación reticular. Los axones de las neuronas de los núcleos del Rapé terminan
por ejemplo, en el núcleo cerebeloso profundo, corteza cerebelosa, médula espinal. Por otro lado, los axones de las neuronas en el núcleo dorsal del RAFE terminan en tálamo, núcleo estriado, hipotálamo, núcleo accumbens, neocórtex, giro de cíngulo, cíngulo, hipocampo y amígdala. Así entonces, la activación de este sistema serotoninérgico tiene efectos en varias áreas del cerebro, lo que explica los efectos terapéuticos en su modulación y también porque están estos muy involucrados al aspecto emocional. Esta 5-HT es liberada de las varicosidades serotonérgicas en el espacio extraneuronal, es decir, que desde las varicosidades y a lo largo del axón, no solo por los botones sinápticos terminales. Desde este punto es libre de difundirse sobre una región relativamente grande del espacio y activar los reflectores 5-HT localizados sobre las dendritas, pericariontes y las terminaciones presinápticas de neuronas adyacentes. Va a tener receptores, estos van a estar localizados en la membrana celular de las células nerviosas y de otros tipos celulares. Van a mediar efectos de serotonina como ligando endógeno y de un amplio rango de drogas farmacéuticas y alucinógenas, con la excepción del receptor 5-H3, un canal iónico asociado al ligando, los demás receptores están acoplados a receptores de 7 dominios transmembranales de proteína G y estos van a activar una cascada de segundos mensajeros intracelulares. Dentro de los más usados está el citalopram. Viene en tabletas de 20 miligramos. Sus efectos adversos son cefalea, sudoración, astenia, pérdida de peso, palpitaciones, insomnio, disminución del líbido, congestión nasal, resequedad de mucosas. Tiene interacción con inhibidor de las monoaminoxidasas y el alcohol aumentan los efectos adversos. Ketoconazol, itraconazol y eritromicina modifican su actividad terapéutica con triptanos. Y se puede también presentar algo que se llama el síndrome serotoninérgico. Esto es grave con riesgo para perder la vida. Contraindicaciones evidentemente con hipersensibilidad y en menores de 14 años. Hay que valorar el riesgo-beneficio en el embarazo, lactancia, manía, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Se dan cada 24 horas. El principio del escitalopram son tabletas de 10 miligramos, tiene efecto adverso como la cefalea, náusea, vómito, diarrea, boca seca, somnolencia, insomnio, mareo, prurito, angiedema y sudoración. Interacciones con inhibidores de las MAOs, tramadol, se ha observado alteración en la concentración sérica cuando se administra con omeprazol, simeticona, desipramida, metoprolol con triptanos, eletriptán, rizatriptán, sumatriptán y solmitripano en presencia del síndrome serotonérgico, de igual manera con riesgo grave a la vida. Está contraindicado también con hipersensibilidad. Hay que tener precauciones en pacientes que tienen manía o antecedentes de manía, insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y estos son cada 24 horas. Paroxetina, que igual es un inhibidor. Estos vienen de igual manera en tabletas de 40 a 80 miligramos al día. Se debe de iniciar con 20 miligramos e ir incrementando 20 miligramos cada 5 días. Efectos adversos: náusea, somnolencia, sudoración, temblor, astenia, sequedad de boca, insomnio y disfunción sexual. En cuanto a las interacciones, también son la absorción y la farmacocinética no son afectadas por alimentos o antiácidos. Sin embargo, algunos pacientes sí han mencionado que tienen pérdida del apetito, al igual que otros inhibidores de la recaptura de serotonina. En estudios de animales indican que pueden presentarse interacciones entre paroxetina y triptófano, dando como resultado igual el síndrome de serotonina, que ya sabemos que es una situación grave. Y contraindicaciones también en hipersensibilidad al principio activo, embarazo, lactancia, menores de 14 años y administración simultánea con inhibidores de MAO. Entonces, estos son de manera primordial media tableta cada 24 horas y estos son de 18 a 24 meses. En cuanto a todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que hasta el momento he mencionado, se tienen que ir dejando de manera progresiva. Y en algunos casos, cuando los pacientes tienen o tienden a tener más de un diagnóstico psiquiátrico, es decir, pacientes que tienen esquizofrenia con trastorno
límite de la personalidad o que además de esto han presentado cuadros de ansiedad generalizada y demás, se debe de tomar en cuenta una bitácora y en cuanto nosotros estamos haciendo la historia clínica, preguntarle al paciente cuántos ciclos ha tenido con medicamentos, es decir, cuántas veces a lo largo del año ha tomado estos medicamentos, desde qué edad empezó, qué tan frecuente él ha omitido los tratamientos o los ha dejado por criterio propio y demás. Y la sertralina, que también la tenemos esta en tabletas o cápsulas, dependiendo, son de 50 miligramos. Efectos adversos: náusea, diarrea, dolor abdominal, mareo, hipotensión arterial, palpitaciones, edema y disfunción sexual. Interacciones con la warfarina y la digitoxina se potencian sus efectos adversos, incrementan el efecto de los depresores del sistema nervioso central con triptano, sumatriptán y solmitriptano. Se presentan en el síndrome de igual manera serotoninérgico con riesgo para la vida. Hay que evitar el uso concomitante de disulfuran. Contraindicaciones de igual manera, también hipersensibilidad, uso previo de 14 días o concomitante de inhibidores de las monas. Entonces, de igual manera, por eso se hincapié en preguntarle al paciente hace qué tiempo y cómo ha estado tomando sus medicamentos. Ahora bien, vamos a ir con los eucosanoides. Estas van a ser sustancias derivadas del metabolismo del ácido araquidónico. Esto también es parte de los ácidos grasos esenciales y estos por lo general nosotros los encontramos en la dieta común que llevamos. Entonces, aquí me voy a referir como de manera más particular al ácido araquidónico. Este va a tener dos principales rutas oxidativas enzimáticas. Una es la vía de la lipooxigenasa, cuyos productos principales son los leucotrenos, el ET, el HPET y las lipoxinas. Y la de la ciclooxigenasa, los COX, que son lo que más nosotros usamos en pacientes con alguna situación de dolor o de artrosis o de osteoartrosis. Estos van a ser como productos principales las prostaglandinas y los tromboxanos. Estas dos enzimas no actúan sobre el AA esterificado, por lo que primero debe ser liberado en forma de ácido graso libre de los fosfolípidos de membrana por las fosfolipasas. Y de estos tenemos a los más empleados, que es el Montelukast. Vienen comprimidos de 20 y de igual manera vienen en otras presentaciones, granulados y demás. Tienen efectos adversos con reacción de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxias, angioedema, erupción cutánea, prurito urticaria y muy rara vez infiltración eosinófila hepática. Trastornos del sueño y alucinaciones, somnolencia, irritabilidad, agitación, insomnio y rara vez con convulsiones, náusea, vómito, dispepsia, diarrea. Interacciones, profilaxis y el tratamiento crónico del asma. No tuvo efectos clínicamente importantes y pues de hecho recordemos que a veces los tenemos nosotros como que en manejo. Y con la prednisona, la prednisolona, anticonceptivos orales, terfenadina, digoxina y warfarina. Contraindicaciones, de igual manera que todas, hipersensibilidad y en pacientes pediátricos menores de 6 meses de edad, así como ataques agudos de asma. En adultos de 15 años o mayores con asma o rinitis alérgica, la dosificación es de un comprimido antes de dormir. Y niños de 6 a 14 años con asma o rinitis alérgica estacional o la fiebre del heno, es de una tableta masticable de 5 miligramos, de igual manera antes de dormir. En niños de 2 a 5 años con asma o rinitis alérgica estacional, la dosis es de 4 miligramos, de igual manera antes de dormir. Y en niños de 6 meses a 2 años con asma, es de 4 miligramos. Este viene en presentación granulado antes de dormir. Entonces también aquí vamos a tener a los COX-1 y COX-2. Dentro del COX-1 tenemos al Celecoxib, que vienen en presentación de 100 a 20 miligramos. Un efecto adverso de este es que incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica o insuficiencia renal. Entonces, pues en pacientes que tenemos alguna cardiopatía ya conocida, no debemos de usarlos de primera intención. Tienen interacciones con los salicilatos, están contraindicados en riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebral vascular y son de 100 a 200 miligramos al día.
El piroxicam viene en tabletas de 20 miligramos. Sus efectos adversos son náusea, vómito, diarrea, rash, leucopenia, sangrado gástrico, hematuria y trombosis. Interacción: aumenta el efecto de los antiglucantes, interactúa e incrementa los efectos adversos de los depresores de la médula ósea, hepatotóxicos y nefrotóxicos. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad a la fórmula, insuficiencia renal, depresión de médula ósea, alteraciones de la coagulación y úlcera en mayores de 65 años. Estos son 20 miligramos cada 24 horas por 4 días o subsecuente cada 12 horas por 3 días, es decir, 7 días. Sulindaco, 200 miligramos, efectos adversos: náusea, vómito, diarrea, anorexia, úlcera péptica, palpitaciones, anemia, trombocitopenia, mareo, cefalea, tinnitus y exantema. De hecho, en algunas otras literaturas refiere que sí es como riesgo-beneficio. De preferencia es cuando el paciente esté consumiendo alimentos, perdón. Interacciones: con anticoagulantes aumenta el riesgo de sangrado y con otros AINES incrementa la irritación gastrointestinal. Contraindicado en hipersensibilidad, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, asma bronquial, hipertensión arterial, la lactancia. Este es una cada 12 horas por 14 días. Indometacina en cápsulas de 25 miligramos, efectos adversos de igual manera como la anterior: náusea, vómito, dolor epigástrico, diarrea, cefalea, vértigo, reacciones de hipersensibilidad, hemorragia gastrointestinal. Interacciones: incrementa la toxicidad del litio, reduce los efectos de furosemida e incrementa el efecto de anticoagulantes e hipoglucemiantes. Contraindicaciones en hipersensibilidad al fármaco y AINES, lactancia, hemorragia gastrointestinal, epilepsia, enfermedad de Parkinson, trastornos psiquiátricos, asma bronquial, menores de 14 años y padecimientos anorrectales. Esta es una cápsula cada 12 a 8 horas, dependiendo la gravedad o los síntomas del paciente que refiera. Ibuprofeno viene estos en tabletas, de igual manera estos vienen en suspensión, tabletas o cápsulas de 200, 400 a 600, efectos adversos: epigastralgias, dicho tal por eso los pacientes prefieren más la cápsula. También presentan náuseas, mareos, pirosis, sensación de plenitud en el tracto gastrointestinal, trombocitopenia, erupciones cutáneas, cefalea, visión borrosa, ambliopía tóxica, retención de líquidos. Interacciones: potencian las lesiones gastrointestinales con salicilatos, fenilbutazona, indometacina y otros AINES. Está contraindicado de igual manera en situaciones de hipersensibilidad. Hay que tener precaución con pacientes que tengan antecedente de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, antecedentes de hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca, asma, trastornos hematopoyéticos, lupus eritematoso o sistémico. Y estos son de 200 a 400 miligramos cada 6 horas. Los COX-DOX, por ejemplo, manejamos el diclofenaco, vienen tabletas de 100 miligramos. Efectos adversos: náusea, vómito, gastritis, diarrea, depresión, cefalea, vértigo, disuria y hematuria. Interacciones: potencializa el efecto de los anticoagulantes, aumenta el efecto tóxico del metrotrexate y digoxina, inhibe el efecto de diuréticos, aumenta el efecto ahorrador de potasio, altera la respuesta a la insulina. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la fórmula, lactancia, coagulopatías, asma, úlcera gástrica, insuficiencia hepática o renal, enfermedades cardíacas. Esta es una tableta cada 24 horas por 4 días y subsecuentemente una cada 12 horas por 3 días. Entonces, de igual manera, estos tratamientos son máximo para 7 días en teoría, pero recordemos que también depende el padecimiento del paciente. En cuanto al meloxicam, en tabletas de 15 miligramos, efectos adversos: reacción de hipersensibilidad, diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito y flatulencia. Puede producir sangrado por erosión, ulceración y perforación en la mucosa gastrointestinal. Tiene interacciones disminuyendo el efecto antihipertensivo de inhibidores de la ECA y betabloqueadores con colestrinamina, disminuye esa absorción. Contraindicado en hipersensibilidad de igual manera, y al ácido acetil salicílico, irritación gastrointestinal, úlcera péptica. La dosis recomendada en adolescentes y adultos es de 7.5 a 15 miligramos una sola vez al día. La dosis máxima es de 15 miligramos al día y deberá tomarse con agua y en conjunto con la comida, por lo mismo de que estos suelen ser muy irritativos en la mucosa gastrointestinal.
Muy bien, quedo a la orden y abierta ante cualquier duda, esperando que hayan pasado un excelente día con sus seres queridos.